Veníamos en la alabanza, cantábamos y le decíamos al Señor, quiero conocerte cada día más, ¿no? Entonces, que hoy también eso sea nuestro propósito al escuchar la palabra de Él y continuar con este tema de conocer el carácter del Señor. Es el tema que tenemos para este mes y que hoy pues terminamos. También habíamos colocado una afirmación para trabajar el tema que es Dios pide cuentas a todos. Lo estábamos viendo en los anteriores predicas durante el transcurso del mes y lo vimos cuando hacía la profecía sobre Damasco en el capítulo 17, vimos el capítulo 18 cuando también hizo estas profecías sobre Etiopía, el 19 y 20 cuando profetizó sobre Egipto y la semana pasada que profetizó contra Babilonia y Jerusalén. Entonces hoy vamos a ver los capítulos 23 y 24 del libro de Isaías para continuar con este tema. Y vamos a colocar un subtítulo como veníamos colocando también en las anteriores veces. El subtítulo de hoy es y acoge un remanente. Dios pide cuentas a todos y acoge un remanente. Entonces vamos a empezar con el primer versículo del capítulo 23. A mí paciencia. Ya. Bueno, dice Isaías 23 de los versículos 1 y 2. Profecía sobre Tiro. Aullad naves de Tarsis porque destruíais Tiro hasta no quedar casa ni a dónde entrar. Desde la tierra de Quitín les he revelado. Callad moradores de la costa, mercaderes de Sidón, que pasando el mar te abastecían. Entonces, el versículo 1 y 2. Y como vemos, pues la profecía, siguiendo esta serie de profecías, va a ser sobre una ciudad que se llama Tiro. Pero también hay otros sitios que nos está mencionando, exactamente nos menciona 4 sitios, que son Tiro, Tarsis, Quitín y Sidón. Y es interesante pues ver y profundizar un poquito en cada uno de estos sitios para conocer el contexto total de la profecía que está haciendo Isaías el día de hoy. Entonces vamos a ubicarlos en este mapa de la época, más o menos de la época, porque ya está Galilea, Samaria, y donde está Tiro está arriba sobre la costa del mar Mediterráneo. Tiro es una ciudad fenicia, pertenece a los fenicios, no pertenecía ni siquiera al lado del reino del sur o al lado del reino del norte, sino pertenecía a una civilización que se conoció como los fenicios. Estos fenicios se ubicaron ahí a orillas de la costa del Mediterráneo, lo que los hizo ser navegantes, porque pues tenían el mar al frente de ellos y fueron grandes navegantes y grandes comerciantes en su época. Tiro es una ciudad que fue fundada en el año 1300 a.C., dicen algunos historiadores. Otros un poco más atrevidos dicen que en el 2700 a.C. fue fundada. Entonces, como ven, pues es una ciudad bastante antigua. Ahí la ciudad de Tiro se caracterizó por el comercio que desarrollaba con otros pueblos de la época y importaba bastantes materias primas y mercancías. Fue tanto el auge y el apogeo que tuvo Tiro que fue comparada con Londres del principios del siglo XX. O sea, una verdadera potencia o una verdadera ciudad muy importante en la antigüedad. También fue receptor de muchas profecías en la Biblia, muchos profetas hablaron de Tiro, ¿sí? Entre ellos, pues lógicamente está Isaías, que es el que estamos viendo el día de hoy, pero también Ezequiel también profetizó sobre Tiro y le dedicó 3 capítulos, el capítulo 26, 27 y 28, hablando sobre esta ciudad. También Jeremías lo hizo 70 años después de
de Isaías. Ezequiel más o menos 150 años después también profetizó sobre ella, y profetas también antes de Isaías ya lo habían hecho, como Joel y Amós, que también profetizaron sobre esta ciudad. Zacarías también más adelante en la historia, 450 años antes de Cristo, hizo su profecía sobre ellos, o sea, todos le dedicaron su parte profética a esta ciudad, y él también hizo una profecía de la destrucción de la ciudad de Tiro. Esa profecía uno puede decir cuándo se cumplió o si no se cumplió, pero la de Zacarías, que fue en el 450, vino a ser más o menos conocida en el año 303, cuando Alejandro Magno iba hacia el oriente y arrasó con la ciudad de Tiro. Pero en la de hoy realmente nos está hablando de una destrucción que hubo previa a esa, y fue cuando los caldeos llegaron a esta ciudad y la arrasaron. Veníamos hablando del pueblo asirio, ¿se acuerdan? Pero ellos nunca fueron por allá a la ciudad de Tiro, sino fueron los caldeos. Todo esto se lo estoy diciendo que ustedes lo pueden, bueno, ya lo vieron porque la tarea era leer Isaías 23 y 24, ¿cierto? Pero esto es como un resumen de las veces que lo está nombrando en los versículos de aquí hasta el versículo 18 del capítulo 23, para no estar mirándolo versículo por versículo. Lo último que le sucedió a Tiro fue que fue relegada al olvido por Dios, a 70 años de olvido. Entonces, miremos la segunda ciudad que nos está nombrando. Dice que aullar naves de Tarsis, ¿sí? Ese es el segundo sitio. Porque destruida es Tiro hasta no quedar casa ni a dónde entrar. Entonces, que se entristezcan las naves de Tarsis por esa destrucción que va a venir. Y volvemos a nuestro mapa y vamos a ubicar a la ciudad de Tarsis. Entonces, ustedes la van a buscar por ahí, pero no la vamos a encontrar. ¿Por qué? Porque es un sitio que se desconoció cuál era. En la historia nadie puede decir Tarsis quedaba en tal lado. Algunos historiadores la sitúan como en España más o menos, o en la península de Ibérica, dicen que pudo haber sido su sitio. Pero en la Biblia pues se perdió, mientras Tiro sí lo ubicamos, y hoy en día pertenece al país del Líbano, ¿sí? Ellos, los de Tarsis, no podemos ubicarlos acá en el mapa. Pero lo que sí podemos es encontrar las referencias bíblicas, porque hay muchas referencias bíblicas a Tarsis. Entre ellas, Jonás, por ejemplo, cuando Dios lo mandó a Nínive, Jonás, ¿qué hizo? ¿Se fue para Nínive? No, se fue para otro lado, ¿sí? Y entonces bajó a las costas del Mediterráneo y buscó un sitio bien lejano donde Dios no lo encontrara, y se fue para Tarsis. Allá lo encontramos también narrado. Y también lo vamos a encontrar en otros sitios bíblicos. Por ejemplo, en la Primera de Reyes. ¿Por qué? Porque ahí narran ese apasionante encuentro que hubo entre la reina de Saba y el rey Salomón, del cual han salido muchas novelas y también películas, y allí nos dice en Primera de Reyes, porque el rey tenía en el mar una flota de naves de Tarsis, con la flota de Irán. Una vez cada 3 años venía la flota de Tarsis y le traía a Salomón oro, plata, marfil, monos y pavos reales. Entonces siempre están diciéndonos referencia al poderío naval que tenía y a las naves de Tarsis, por eso siempre dicen las naves de Tarsis. Y también lo vamos a encontrar en Ezequiel, como les decía, le dedicó capítulo 26, 27 y 28, y dice en el 27: era tanta tu riqueza que Tarsis comerciaba contigo. Se está refiriendo a Tiro, ¿no? Le dice: era tanta la riqueza de Tiro que Tarsis comerciaba con ella, y a cambio de tus mercancías te daba plata, hierro, estaño y plomo. Entonces ellos llegaban en los barcos y le llevaban todas estas materias a esta ciudad que era la más importante de la época.
Pero como todo comercio, pues si llevaban, tenían que devolverse también con mercancías. Los fenicios tuvieron una característica importante y es que no dominaron a los demás pueblos como hacían en la antigüedad mediante las guerras, no iban con ejércitos y dominaban y saqueaban y todo esto no, sino ellos utilizaron el comercio para obtener ese poderío del cual estamos hablando. Fueron quizás los primeros pensadores del libre comercio entre los pueblos. Entonces comerciaban con las otras regiones, pero entonces también importaban cosas. ¿Qué importaban de Tiro? Importaban, por ejemplo, madera de cedro, que es una madera muy fuerte y en la época se necesitaba para la construcción de las naves y todo esto. Y hoy en día, si ustedes ven el escudo del Líbano, en la mitad del escudo, se encuentra un árbol de cedro, porque era lo que ellos, como su producto de exportación. Pero también tenían otros productos importantes, por ejemplo la púrpura, que en esa época, y lo hemos visto en varios pasajes también bíblicos, incluso cuando los soldados le pusieron un traje a Jesús para mofarse de él después del juicio de Pilato, ¿se acuerdan? Que le pusieron un traje, dicen que un traje púrpura, porque era el vestido de la realeza. Entonces, para burlarse de que él era el rey, le pusieron este traje y después cuando ya salió con la cruz se lo quitaron. Pero era ese color púrpura lo que caracterizaba eso. Y lo sacaban de los caracoles del mar, y ahí es que viene el color púrpura. También exportaban vino, eran vinicultores y tenían sus cultivos de uva y exportaban este vino. Entre el vino también exportaban, además del vino, las cepas de las uvas, y hoy en día los vinos famosos de Europa son de las cepas de los fenicios, y ahí es que vienen. Entonces, miremos qué otro sitio nos está hablando acá en el primero y segundo. Dice, desde la tierra de Quitim les he revelado. Quitim dice que no les he revelado a quién, a Tiro les he revelado, o sea, desde esa tierra es que les llega la noticia de que será destruida. Como veíamos en la prédica pasada, él anuncia, ¿no? O sea, Dios nos anuncia y nos dice qué va a suceder, y desde esa tierra de Quitim es que él les informa. Esta tierra sí se conoce hoy en día como la isla de Chipre. Entonces está más o menos, pues ahí no está en el momento, pero sí existe, está en el mar Mediterráneo, más o menos como a 150 kilómetros más o menos de ahí de Tiro. De ahí fue que les llegó las noticias a ellos de la destrucción. Y estas dos ciudades pues son ciudades, pues ya como ustedes podrán ver, supremamente antiguas. Tan antiguas son que los nombres que tienen vienen de los bisnietos de Noé, así se llamaban los bisnietos de Noé. Por ahora lo pueden encontrar en Crónicas, Primera Crónicas, que se llamaban los bisnietos, se llamaban Tarsis y Quitim. Desde esa época es que vienen estas ciudades donde está dando la profecía Isaías. ¿Y cuál es la última que nos falta? Sidón. Dice aquí, profecía en Sidón, que está aquí a lo último. Dice, moradores de la costa, mercaderes de Sidón que pasando el mar te abastecían. Y esa sí la vamos a encontrar aquí en el mapa. Si la ven ahí arriba de Tiro está Sidón. Sidón era una ciudad a 35 kilómetros de Tiro, estaba ahí también en la costa del mar Mediterráneo. Y era una ciudad que había tenido un gran auge también en el comercio, comerciaba con Egipto. Todo esto que les estoy diciendo lo pueden ver en los versículos siguientes, ¿no? Del 2-3. Ahí dice, ¿de dónde vendrán tus provisiones o de dónde venían tus provisiones? Tenían provisiones de Egipto, venían las provisiones de Sidón, sino que había ido mermando su poderío y Tiro iba creciendo en poder. Entonces Sidón es de la misma antigüedad de Tiro. Incluso dicen que Tiro era hija de Sidón, entonces
por eso era porque había sido pues protegida en sus inicios. Incluso en las moneditas que se encontraron de Sidón dice Tiro, hija de Sidón. Por eso dice ahí más adelante en los versículos que era hija de Sidón. Entonces avancemos un poquito para ver qué siguió sucediendo y estamos ya en el versículo 8. En el versículo 8 dice, se pregunta Isaías, ¿quién decretó esto sobre Tiro? La que repartía coronas, cuyos negociantes eran príncipes, cuyos mercaderes eran los nobles de la tierra. O sea, ¿quién hizo esa profecía contra una ciudad que se había inclusive enaltecido y llenado de poder en esa época? Entonces a él le causaba, o se pregunta él mismo, ¿quién fue el que decretó esto? Y él mismo se contesta, Jehová de los ejércitos lo decretó para envilecer la soberbia de toda gloria y para abatir a todos los ilustres de la tierra. O sea, aquí aplica nuestro título que es que Dios pide cuentas, ¿a quiénes? A todos. ¿Por qué? Porque como veíamos, Tiro no era una ciudad hebrea, ni pertenecía a Israel tampoco. Tiro era una ciudad de los fenicios, o sea, era una ciudad pagana. Por eso también fue que fue más fácil para ellos caer en inmoralidad sexual, en comercio desleal, en cantidad de abusos que habían en el momento debido a que ellos desconocían también a Dios. Sin embargo, Dios le pide cuentas a ellos también. Pero nos dice, ¿para qué? ¿Para qué fue esa destrucción? Y ahí en el texto ustedes pueden ver que la destrucción fue para envilecer la soberbia de toda gloria. Y busqué en otras Biblias, en otras versiones de la Biblia, y encontré, por ejemplo, en la Nueva Versión Internacional dice, para abatir la altivez de toda gloria. Y en Dios habla hoy nos dice, para humillar todo orgullo. O sea, la ciudad se había vuelto una ciudad soberbia, altiva y orgullosa, llena de vanidad a raíz del poderío que había alcanzado a tener. Ahora veamos a Ezequiel, que Ezequiel da muchas luces sobre esta profecía de Isaías. Entonces miremos qué nos dice Ezequiel. Dice Ezequiel 28, de esos 3 capítulos que también pueden leer cuando quieran en sus casas, dice en el 28, vino a mí palabra de Jehová diciendo, hijo de hombre, di al príncipe de Tiro, así ha dicho Jehová el Señor, por cuanto se enalteció tu corazón, y dijiste, yo soy un Dios, en el trono de Dios estoy sentado en medio de los mares. Se igualó a Dios esta ciudad y estos dirigentes, siendo tú hombre y no Dios, y has puesto tu corazón como corazón de Dios. He aquí que tú eres más sabio que Daniel. No hay secreto que te sea oculto. Con tu sabiduría y con tu prudencia has acumulado riquezas. Fíjese que no está criticando que acumuló riqueza. Antes le dice que por ser sabio y prudente fue que las acumuló. Y has adquirido oro y plata en tus tesoros. Con la grandeza de tu sabiduría en tus contrataciones has multiplicado tu riqueza. O sea, sus negocios la llevaban a ser próspera. Y a causa de tus riquezas se ha enaltecido tu corazón. Entonces ahí vamos a encontrar la causa, ¿sí? El efecto lo vimos en el anterior, que fue toda la destrucción de las ciudades y todo, pero aquí vamos a ver, es la causa. Entonces, la causa no fueron en sí las riquezas, la causa fue que por esas riquezas se enalteció su corazón, ¿cierto? Ahí nos lo está diciendo. Y además nos añade, por tanto, así ha dicho Jehová el Señor, por cuanto pusiste tu corazón como corazón de Dios. O sea, se igualó a Dios, quiso decir que ponerlo a la misma altura de corazón a corazón, y por eso fue que recibió este castigo. Dice, por tanto, o sea, a causa de esto, ¿sí? He aquí yo traigo sobre ti extranjeros. Veíamos ahorita lo que hablábamos de que fueron invadidos por los caldeos, no por los asirios, sino por los caldeos,
y les trajo esos extranjeros los fuertes de las naciones, los que eran fuertes en esa época, que desenvainarán sus espadas contra la hermosura de tu sabiduría y mancharán tu esplendor. Al sepulcro te harán descender y morirás con la muerte de los que mueren en medio de los mares. Como vemos, la causa de castigarle esa soberbia fue precisamente porque ellos, poner la confianza en las riquezas, fue que enaltecieron su corazón ante Dios y recibieron este castigo. Ahí estamos viendo cómo le va pidiendo cuentas también, esto fue más o menos en el siglo VIII antes de Cristo, pero desde ahí ya tenía que entregarle uno cuentas al Señor por todos sus actos. También nos dice Ezequiel, nos va diciendo que qué más era lo que ellos hacían, porque uno diría, pero solamente porque enaltecieron el corazón o solamente porque pusieron la causa en la riqueza de su confianza fue que les hizo todo esto. Entonces uno puede ir a mirar los otros capítulos donde Ezequiel habla de ellos, y solamente uno puede mirar los 5 primeros versículos del 26 y del 27 y vamos a ver hasta dónde los llevó enaltecer su corazón y ser soberbios ante el Señor. En el 26, por ejemplo, dice que ellos se alegraron cuando... me acordé de un dicho que nos dijo bonito el pastor Oswald. Se regodearon de que Israel cayó ante el imperio babilonio y dijeron, ¡ea, bien quebrantada está Jerusalén! Esta, la que era la puerta de las naciones, a mí se volvió, yo seré llena, ¿sí? Y ella será desierta. O sea, se alegraron del mal de Israel. Y en el 27 también, en los primeros 5 versículos, nos dice que tú, hijo de hombre, levanta endechas, o sea, tristeza sobre Tiro, y dirás a Tiro, que está sentada a las orillas del mar, la que trafica con los pueblos de muchas costas. Ellos en busca de esa riqueza llegaron hasta ser, no es tanto esclavizantes, sino negociadores con las personas, y empezaron a vender, incluso hebreos se los vendían a los mismos griegos. Entonces esa fue la causa que tuvo Jehová para castigar a esta ciudad. Pero veámosla por ejemplo, en el Nuevo Testamento y miremos lo que sucedió con el joven rico. ¿Se acuerdan de la historia del joven rico? Que Jesús iba y se le acerca a un joven rico y le dice, Señor, Señor, ¿qué haré para merecer la vida eterna? ¿Cierto? Y entonces Jesús le dice que cumpla los mandamientos, ¿no? Incluso ni siquiera le dice el decálogo completo, sino le dice algunos, pero le dice, vaya y cumpla, aunque sea de estos, porque no se los nombra a todos, pero le dice como 5 o 6, le dice, no adulterarás, no matarás, no hurtarás, van 3, no digas falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre, ¿sí? Y él, antes de que Jesús le contara todos los otros 4 que faltan, entonces le dijo, no, yo los cumplo todos, yo ya me gané la vida eterna, yo me los cumplo todos y los cumplo desde que era jovencito, ¿sí? Aparte de eso añade entonces le dijo Jesús, le dijo, pues entonces vaya y coja sus riquezas y désela a los pobres. Entonces el hombre dijo, no, ahí sí, esta sí, las otras estaban más fáciles, no matarás, no hurtarás, pero entregar yo mi billete a los demás y a los más pobres sí que menos. Entonces perdió la gracia del Señor en ese momento este hombre y se va y no recibe la gracia de la salvación que la tuvo al frente de él. Entonces cuando él se va, ¿qué dice Jesús? Dice que él perdió esa oportunidad y esa gracia. ¿Por qué? Dice, cuán difícil les es entrar en el reino de Dios a los que confían en las riquezas. O sea, no, el problema no es la riqueza, sino la confianza que tienen la riqueza. ¿Dónde está la confianza? Y en Lucas también, en el episodio de el mayordomo infiel, también nos dice que es difícil servir a 2 señores al mismo tiempo. O se sirve a Dios o se sirve a riquezas, porque o se le queda mal al uno o entristece al otro. Le queda mal al uno y al otro lo satisface, o viceversa. Ahí nos dice. Y en el
en primera de Timoteo es más radical todavía porque dice, porque raíz de todos los males es el amor al dinero. Entonces vemos aquí también lo mismo, la causa no eran las riquezas, sino enaltecieron su corazón. Aquí la causa no fue la riqueza, sino que tenía puesta su confianza en la riqueza. Y en el de Timoteo lo mismo, raíz de todos los males es el amor. Y es más radical, digo, porque dice, no dice de unos males, sino de todos los males. Entonces, pues la idea es ir bajando, de hacer como un ejercicio de lo general a lo particular y mirar, por ejemplo, si hoy en día pasa algo similar. Por ejemplo, habrá naciones que tengan enaltecido su corazón ante el Señor. Habrán dirigentes mundiales que hayan puesto su corazón a la altura del corazón de Dios. Yo creo que sí, si los vemos en los noticieros, si vemos noticieros, pues ahí nos vamos a dar cuenta de eso. Incluso en estos días, ayer o antes, dijeron que habían aprobado 95.000 millones de dólares para destinarlo a las guerras que hay en las diferentes partes del mundo. Entonces, en vez de decir 95.000 millones para curar el hambre de la humanidad, lo vamos a destinar para las guerras que hay en cada parte. Pues si usted está peleando en cada parte, le va a llegar su billete. Usted está peleando en otra, también. Y para allá llegan esto. Y ellos, pues ya hoy en día también hay dirigentes que se igualan a Dios en que se consideran los dueños de la vida de los demás. Entonces ya creen que ellos pueden determinar cuándo se va a morir determinada población, o cuándo se va a morir determinada cantidad de niños, o cuándo se va a morir gente en Ucrania o en las diferentes guerras que están pasando. Ellos son los que la determinan. Y además, también en esa época, pues Tiro se volvió un centro de inmoralidad sexual, lógico, si no conocían al Señor, pues con más veras más rápido llegaron. Pero hoy en día, ¿será que hay que preguntar es al revés, ¿no? ¿Será que hay naciones o pueblos o sitios donde no haya inmoralidad sexual? Es lo que hoy en día estamos viendo en el televisor, en los noticieros, en las propagandas, donde es la promiscuidad y el desorden sexual lo que se ve. El comercio que tenían, que se llenó de comerciantes sin escrúpulos, se llenó esta ciudad. ¿Será que hoy en el comercio también hay gente sin escrúpulos? Eso es lo que hay, desde naciones enteras que no determinan qué pueblos deben comer y qué deben comer con los precios, hasta negar determinados productos a determinados países. Entonces lo que vamos viendo a diario, o sea, el ser humano no ha cambiado mucho desde 1300 antes de Cristo a hoy en día, o de 2700 antes de Cristo, como decían unos, a hoy en día seguimos siendo iguales nosotros los seres humanos. Pero sigamos más hacia lo particular, digamos por ejemplo a nosotros mismos. ¿Será que la vanidad, el orgullo, la confianza en la riqueza nos alejan y nos estorban en la relación con el Señor? Cada uno pregúntese, ¿dónde tiene puesta la confianza? ¿En qué es lo que está pensando hoy en día que lo llena a usted y le da esa oportunidad de tener una vida satisfactoria? ¿Es el Señor o es la confianza en determinada actividad o en determinado artículo? Entonces aquí vamos a obtener la primera conclusión de este capítulo 23. Hoy vamos a sacar solamente dos conclusiones. La vamos a sacar en este momento y la vamos a retomar al final cuando saquemos la del capítulo 24. Es prioritario definir en qué o en quién tenemos puesta nuestra confianza. Y aquí es importante ver el término prioritario. ¿Por qué? Porque Dios avisa, pero no sabemos la fecha, ni la hora, ni el día. Entonces, tenemos que estar a paz y salvo con el Señor en todo momento. No podemos tener nuestra confianza, o sí podemos, porque el que quiera, pues no es obligatorio tenerla puesta en el Señor, pero pues tiene que también aceptar las consecuencias, que es lo que le pasó
a estas ciudades de entregar las cuentas al Señor. Nosotros debemos tenerla puesta en el Señor. Y miremos qué nos sigue diciendo entonces el texto. Isaías 23, 15 y 18, ya terminando el capítulo. Acontecerá en aquel día que Tiro será puesta en el olvido por 70 años, que les decía yo que relegada al olvido por como 70 años. Como días de un rey, después de los 70 años cantará Tiro canción como de ramera. Toma arpa y rodea la ciudad, oh ramera olvidada, haz buena melodía. Reitera la canción para que sea recordada. O sea, devastada la ciudad después de estos 70 años, y acontecerá que al fin de los 70 años visitará Jehová a Tiro, y volverá a comerciar, y otra vez fornicará con todos los reinos del mundo sobre la faz de la tierra. Entonces sí ve cómo el ser humano no cambia. Recibe el castigo, recibe el aviso, como decía, se le avisó y no hizo caso. Entonces a los 70 años vuelve otra vez y empieza los negocios, pero no los empieza de una forma sana, sino al contrario. Por eso dice, fornicará con todos los reinos del mundo, o sea, se revolcará en un comercio malo con los demás reinos que habían en ese mundo. Pero hay una característica especial, y es que nos dice en el versículo 18, pero sus negocios y ganancias serán consagrados a Jehová. No se guardarán ni se atesorarán, porque sus ganancias serán para los que estuvieron delante de Jehová, para que coman hasta saciarse y vistan espléndidamente. Y aquí entonces podemos ver que además de esa destrucción que hubo en todas las ciudades y en estas tierras, hay algo muy importante, y es que algo quedó, ¿cierto? Porque dice, sus negocios y ganancias serán consagrados a Jehová, no se guardarán ni se atesorarán, y serán para los que estuvieren delante de Jehová. O sea, habrá gente en ese momento, un remanente que estará delante de Jehová. Y también lo cantábamos en la alabanza, no nos pusimos de acuerdo, pero escogimos como más o menos, cuando yo la cantaba decía, delante de tu trono quiero estar, ¿cierto? Y decirte, te amo. Y en esa época también había ya, después de estos 70 años, había gente que alababa al Señor y le cantaba y le decía, quiero estar delante de tu trono y decirte te amo. Y para ellos, ¿qué hubo para ellos? Para ellos hubo comida hasta saciarse y vistan espléndidamente. Para ese remanente eso fue lo que hubo. Y uno podría decir, bueno, pero ¿para cuál remanente? O sea, si estábamos hablando diciendo que Tiro es una ciudad fenicia que no creía en el Señor, que fue destruida por su opulencia y su cantidad de errores que acabamos de ver, entonces alguien se convirtió en estos 70 años, porque dice estaban delante de Jehová, y puede ser, ¿no? Pues 70 años, y el sufrimiento muchas veces nos lleva a reconocer al Señor como nuestro Dios, ¿no? Puede ser, no lo dice ahí el texto. Pero la historia, pues Dios es un Dios de historia, y eso es también apasionante verlo como obra en la historia de la humanidad, desde que la crea hasta el Apocalipsis. Siempre Dios está en todos los acontecimientos históricos. Y lo podemos ver en Esdras, por ejemplo. En Esdras 3:7 dice, y dieron dinero a los albañiles y carpinteros, asimismo comida, bebida y aceite a los sidonios, los que vivían en la ciudad de Sidón, a los tirios, los que vivían lógicamente en Tiro, para que trajesen madera del cedro desde el Líbano por mar a Jope, conforme a la voluntad de Ciro, el rey de Persia, acerca de esto. ¿Cuándo sucedió eso? Cuando vuelven los israelitas de la esclavitud que tuvieron por Nabucodonosor, regresan a sus tierras después de que los persas ganaron este conflicto, y allí llegaron a construir nuevamente la ciudad. Por eso Esdras nos está contando, y a construir de nuevo el templo. ¿Y de dónde sacaron la madera?
fueron servidos por los habitantes de Tiro. Pero Nehemías, que también llegó en esa misma época de nuevo a la tierra de Israel, también nos dice: también había en la ciudad tirios que traían pescado y toda mercadería y vendían en el día de reposo a los hijos de Judá en Jerusalén. Entonces vean, como dice, comerán hasta saciarse, y aquí en Nehemías dice que les traían pescado y toda mercadería. O sea, también podría decirse que llevaban los vestidos para que se vistieran espléndidamente. Entonces, pues, no importa si fue ya cumplida en ese momento cuando los israelitas volvieron, o si fue cumplida cuando alguno se acogió al Señor en esos 70 años, sino lo que nos interesa a nosotros saber es que quedaron también un remanente en esta época, y que fue los que estaban delante del trono del Señor. Y ellos fueron los que recibieron la bendición de Dios. Miremos entonces el capítulo 24. Capítulo 24, 1 al 3. En la Reina Valera encontramos el título del capítulo. Dice, el que está en amarillo: el juicio de Jehová, ¿sobre quién? Sobre la tierra. O sea, Dios pide cuenta a todos. ¿Sí? Por eso es un juicio sobre toda la tierra. Y pues yo dije, pues si eso lo pusieron hombres, pues nosotros también podemos poner el de nosotros este mes. Entonces Dios pide cuenta a todos, ¿sí? Y vamos a ver cómo es que le pide cuentas. Isaías, es muy interesante analizar los tiempos verbales en que Isaías nos habla, porque aquí dice: he aquí que Jehová vacía la tierra. Ese verbo está en ¿qué tiempo? En presente. Jehová vacía la tierra y la desnuda, y trastorna su faz y hace esparcir a sus moradores, y sucederá así como al pueblo, también al sacerdote, como al siervo, así a su amo, como a la criada, a su ama, como al que compra, al que vende, como al que presta, al que toma prestado, como al que da logro, así al que lo recibe. La tierra será enteramente vaciada y completamente saqueada, porque Jehová ha pronunciado esta palabra. Entonces vea lo que sucedió en este capítulo 24, lo que nos dice Isaías de cómo va a pedir cuentas en ese momento en presente a todas las personas, porque realmente, pues si uno mira ahí, lo que está recibiéndose es, entre paréntesis, del uno y el otro, es que es a todos los que nos está pidiendo las cuentas. Y más adelante nos dice, cambia el tiempo del verbo y dice: se destruyó. Ese ya es presente, ¿cierto? Cayó la tierra, pasado, perdón. Se destruyó, cayó la tierra, enfermó, cayó el mundo, enfermaron los altos pueblos de la tierra, y la tierra se contaminó bajo sus moradores, porque traspasaron las leyes, falsearon el derecho, quebrantaron el pacto sempiterno. Por esta causa la maldición consumió la tierra y sus moradores fueron asolados. Por esta causa fueron consumidos los habitantes de la tierra y disminuyeron los hombres. Una tragedia completa. Tan trágico es que dice: se perdió el vino, enfermó la vid, gimieron todos los que eran alegres de corazón, cesó el regocijo de los panderos, se acabó el estruendo de los que se alegran, cesó la alegría del arpa, no beberán vino con cantar, la sidra les será amarga a los que la bebieren, quebrantada está la ciudad por la vanidad, toda casa se ha cerrado para que no entre nadie. Y vemos entonces, habíamos visto el efecto en el anterior, ¿sí? Aquí es causa y efecto, pero Isaías lo puso efecto-causa, porque el efecto fue la destrucción de todo lo que sucedió, pero aquí nos está diciendo por qué. En el otro nos decía
el efecto de lo que había pasado. Y dice, porque traspasaron las leyes, falsearon el derecho, quebrantaron el pacto sempiterno. Y son términos, lo estaba pensando a los abogados cuando estaba leyéndolo, porque son bastante términos como jurídicos, ¿no? Dice él, traspasaron la ley, pues imagínense cuánto castigo se le va a pasar a las personas que traspasen la ley. Falsear el derecho es como no acogerse a las normas, o sea, no se acogieron a las normas establecidas ni siquiera por Dios ni tampoco por los seres humanos, que las leyes no solamente se refiere a las leyes del pacto que hizo con Moisés, sino todas a las leyes también jurídicas del momento se las traspasaron. Y aparte de eso, quebrantaron el pacto sempiterno. ¿Cuál es el pacto sempiterno? Dice, sempiterno es un pacto que tuvo principio, pero que no tendrá fin jamás. O sea, el pacto que hizo Dios con nosotros nunca va, que Él lo ha cumplido, pero que nosotros no hemos sido capaces de cumplirlo. No lo cumplieron ellos cuando tenían la ley, ¿cierto? Y lo incumplieron hasta tal punto que pues fue abolida la ley y se crea un nuevo pacto en la sangre de Cristo, que cada uno de nosotros nos tenemos que preguntar hasta dónde lo estamos cumpliendo. Además, pues agrega en el versículo 10 que la vanidad, ¿no? Nuevamente el pecado, o llevarse el hombre, dejarse dominar por su orgullo, su altivez, es lo que lo lleva a alejarse cada vez más de Dios. Y en una sola palabra, pues podríamos resumir o decir, no sé qué piensan los abogados, que el porqué fue la desobediencia. O sea, traspasar las leyes es desobedecer las leyes. Falsear el derecho es no obedecer lo que está escrito en los estatutos, en los estamentos, ¿cierto? Es desobedecer esas normas. Y aparte de eso, no cumplir con el pacto con Dios, pues también desobedecer. O sea, el problema de el ser humano es la desobediencia hacia Dios. Ese es el problema que nosotros tenemos y que no hemos cambiado. Y hoy en día pues pasa exactamente lo mismo, ¿no? Lo mismo pasa cuando se traspasa todas las normas establecidas. Entonces de aquí es que vamos a sacar nosotros nuestra segunda conclusión del capítulo 24. Y es, la primera era que debamos tener nuestra confianza puesta en Dios, o en dónde es que la queremos tener. Y la segunda, que es de este capítulo 24, es que debemos reconocer la necesidad de la obediencia a Dios. Nosotros como creyentes y como cristianos debemos reconocer esa necesidad. Y lo mismo, la primera es prioritaria y en esta es necesario. ¿Por qué es necesario? Porque pues si viene el Señor, que no sabemos cuándo es, ni la hora ni la fecha, pues también nos van a decir si hemos obedecido las normas del Señor. Ahora sigamos viendo en el capítulo 24 los versículos 11 al 16. Hay clamores por falta de vino en las calles, todo gozo se oscureció, se desterró la alegría de la tierra. La ciudad quedó desolada y con ruina, fue derribada la puerta, porque así será en medio de la tierra, en medio de los pueblos, como olivo sacudido, como rebuscos después de la vendimia. Aquí se refiere, interesante ver cómo hace una relación de las actividades propias del pueblo de Israel, que era especialmente la agricultura. También tenían actividades pastoreo, pero el fuerte de ellos pues también fue la agricultura. Entonces nos dice como olivo sacudido. ¿Por qué? Porque los agricultores en la época, para coger la cosecha de los olivos, tenían que sacudir la vara del olivo, ¿no? Y ahí sí cogían lo que
lo que había producido la planta. Y como rebuscos después de la vendimia es lo mismo, pero con la uva. Ahí no la sacudían, pero si caían uvas en el piso, no las podían recoger. Si quedaban pepas del olivo, no lo podían recoger. ¿Por qué? Porque era dedicado a los huérfanos de padre y a las viudas. Eso que quedaba ahí era lo que venía después las viudas y lo recogían para su manutención y los huérfanos también. Pero bonito es que lo compara con lo que sigue y dice, estos, o sea, los que venían detrás en el rebusco y en recoger los olivos, estos alzarán su voz, cantarán gozosos por la grandeza de Jehová, desde el mar darán voces, glorificad por esto a Jehová en los valles, en las orillas del mar, sea nombrado Jehová, Dios de Israel. De lo postrero de la tierra oímos cánticos, gloria al justo. ¿Y ahí en qué verbo está hablando? Estos alzarán su voz, cantarán, futuro, ¿cierto? Cantarán. Entonces, cuando pasa todo esto, en un futuro quedará un remanente, que son los que él compara con el rebusco y con la recolección del olivo. Ese remanente que habrá después de estas destrucciones, ellos van a cantar gozosos, ¿sí? Por eso decíamos en el subtítulo, y Dios acoge el remanente, porque Él siempre queda ese remanente que estará acogido por el Señor. Este remanente alzará su voz, cantará gozosos por la grandeza de Jehová, desde el mar darán las voces, glorificad por esto a Jehová en los valles, en las orillas del mar, sea nombrado, gloria al justo. ¿Y qué dijo Isaías? Isaías dijo, y yo dije, mi desdicha, ay de mí, prevaricadores han prevaricado y han prevaricado con prevaricación de desleales, dijo él. Uno dice, ¿cómo así? La gente está alabando al Señor, el remanente que quedó está alabando al Señor y Isaías está desdichado, porque pues uno podría interpretar el texto así. Pero lo que les decía desde el principio, él maneja los tiempos verbales, ¿sí? Y estaba hablando del futuro, cuando estaba diciendo cantarán gozosos, y ahí llega y se retrocede al presente y sigue hablando de lo que está pasando en el momento. Por eso dice prevaricadores, con prevaricación de desleales. Y ahí mire también el término de prevaricación, y dice que es un delito que consiste en que una autoridad, juez o otro servidor público dicta una resolución arbitraria en un asunto administrativo o judicial a sabiendas de que dicha resolución es injusta y contraria a la ley, ¿cierto? Muy bien. Notario aquí dice que sí, que es verdad. Esta es una definición del diccionario, pero me gustó más verla sacándola de la frase que viene del latín, porque prevaricación viene del latín. Y esa frase entonces significa, de acuerdo a ese significado, que es torcerse o arquearse. Entonces él está ahí triste y todo por los que se torcieron realmente. Los que se torcieron del camino, los que se alejaron del Señor, esos son los que él trata ahí de prevaricadores y traidores y desleales. Entonces sigue, terror del foso y red sobre ti, morador de la tierra, y acontecerá que el que huyere de la voz del terror caerá en el foso, y el que saliere del medio del foso será preso en la red, porque de lo alto se abrirán ventanas y temblarán los cimientos de la tierra. Será quebrantada del todo la tierra, enteramente desmenuzada será la tierra. En gran manera será la tierra conmovida. Temblará la tierra como un ebrio y será removida como una choza, y se agravará sobre ella su pecado y caerá y nunca se levantará más. Ese fue lo que sucedió en ese momento. Entonces, sigamos mirando qué nos dice
¿Qué nos dice Isaías ya avanzando en el 21-23? Acontecerá, o sea, en futuro, acontecerá en aquel día, o ya empieza a hablar del día futuro, que Jehová castigará al ejército de los cielos en lo alto y a los reyes de la tierra sobre la tierra, y serán amontonados como se amontonan los encarcelados en mazmorras, y en prisión quedarán encerrados y serán castigados después de muchos días. La luna se avergonzará y el sol se confundirá cuando Jehová de los ejércitos reine en el monte de Sión. Dice que castigará al ejército de los cielos. Y uno decía, pero ¿cómo así? ¿A cuál ejército de los cielos? Yo hablaba anoche con mi hijo y decía, no, es que ya hay aviones y drones. Entonces va a castigar estos sujetos que andan por ahí bombardeando y todo eso, pero una interpretación bastante modernista. Entonces, lo que pasa es que dice que él desde antes ya había puesto en prisión a los ángeles que habían perdido su dignidad, ¿recuerdan? Que él dijo, los ángeles que perdieron su dignidad serán puestos en prisión hasta el día del juicio final. Entonces a ese ejército de ángeles que está en cadena o en prisión, que dice que serán amontonados y encarcelados, él hace lo que él va a juzgar. Un mensaje bastante como escatológico, porque dice también que la luna se avergonzará y el sol se confundirá cuando Jehová de los ejércitos reine en el monte de Sión y en Jerusalén, y delante de sus ancianos sea glorioso. O sea, una nueva venida del Señor. Amén. El Señor va a venir de nuevo. Y yo miré en este mensaje escatológico, busqué lo que dijo el Señor en cuanto a las señales antes del fin. Quiero leérselas a ustedes, que está en Mateo 24:3. Dice, estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaban aparte diciendo, dinos cuántos serán estas cosas. Recordemos que están hablando en futuro, ¿no? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Respondió Jesús y les dijo, mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y a muchos engañarán, y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación, reino contra reino, habrá pestes, hambres, terremotos en diferentes lugares, lo dijo el Señor, y todo esto será principio de dolores. Pero ¿qué dice? ¿Qué sigue diciendo Jesús? E inmediatamente después de la tribulación, o sea, después de todos estos acontecimientos, de aquellos días, el sol se oscurecerá. Isaías dijo, el sol se confundirá, y la luna no dará su resplandor. Ahí dice, y la luna se avergonzará. Jesús afirma además, y las estrellas caerán del cielo, y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces, en ese día, aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y con gran gloria, y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta, y juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos desde un extremo del cielo hasta el otro. ¿Cuándo va a pasar esto? Dice el Señor, después de la tristeza y la tribulación, ¿cierto? Entonces la pregunta, mis hermanos, es, ¿estaremos nosotros entre los escogidos? ¿Sí? ¿Estaremos nosotros ahí? ¿Creen que el Señor es nuestro Señor y nuestro Salvador? ¿Creen en la segunda venida de Cristo? Bueno, entonces nosotros tenemos que tener la confianza puesta en el Señor, ¿cierto? Si creemos que Él es nuestro Señor y nuestro Salvador, y que queremos estar entre los escogidos y creemos en Él, tenemos que tener desde hoy nuestra confianza puesta en Él y no en cosas
baladíes del mundo, porque ¿de qué nos sirve ganar el mundo si perdemos nuestra alma, cierto? Y también debemos reconocer la necesidad de obedecerle en todos sus estamentos. No se podemos obedecer lo que nos gusta y lo que no, sino debemos obedecer todas las normas y los estatutos sin traspasar las leyes que el Señor nos dejó y las normas que Él estableció para cada uno de nosotros. Amén. Entonces vamos a despedirnos hoy con dos últimos versículos de la Biblia, que está en Apocalipsis. Son los dos últimos versículos. El que da testimonio de estas cosas dice: ciertamente vengo en breve. O sea, ¿quién? Jesús. Amén. Sí, ven, Señor Jesús. Debemos decir ¿quién? Nosotros, ¿cierto? La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros, hermanos. Amén.